Eh, bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. Nuestro análisis, como dijo el profe, es de la película de Captain Fantastic. Eh, Le pusimos nombre, ¿verdad?, a partir de lo que nos dedicamos a hacer en el análisis. Entonces le pusimos el aprendizaje a través de la lectura y de la vida cercana a la naturaleza, presente en la forma de vida de la familia Cash al inicio de la película Captain Fantastic, desde los capítulos Leer, Sonidos, Soledad y la Ciudad, de Walden de Henry David Thoreau. A forma de general, ¿verdad? Porque tal vez no todos han visto la película Captain Fantastic. Se trata sobre Ben Cash y sus 6 hijos que viven en los bosques de Washington, donde después reciben la noticia de la muerte de la esposa de Ben Cash y la madre de los protagonistas, que muere. Entonces se dedican a, embarcan en un viaje hacia donde va a suceder el funeral, y ahí se ven enfrentados a diferentes tipos de vida que son distintos a la de ellos, que, que se realizaba o estaba centrada en los bosques de Washington y rodeados de la naturaleza. Entonces nosotros nos enfocamos en esta parte inicial de la película, donde todavía ellos sí están viviendo en la naturaleza, rodeados de un entorno boscoso, y donde se llevan a cabo cierto estilo de vida que nos parecía interesante analizar desde el Walden de Thoreau. Entonces, a manera general, lo que nos propusimos era analizar la vida cercana a la naturaleza que presenta la familia Cash en la película Captain Fantastic y sus posibilidades de aprendizaje y lectura desde lo propuesto por Thoreau en estos capítulos que vemos ahí. Entonces, los dividimos el análisis en 4 capítulos, en pequeños capítulos. Entonces, el primero, lo que hicimos fue caracterizar la vida cercana a la naturaleza que presenta la familia en esta parte de la película. En el segundo, lo que hicimos fue, desde lo que propone Thoreau, encontrar la relación que existe entre la naturaleza y la lectura en este tipo de vida que ellos tienen, la familia Cash. Y en el tercero, lo que hicimos fue establecer la relación entre la naturaleza, o la vida cercana a la naturaleza, la lectura y el aprendizaje. Y todo eso, ¿verdad?, desde lo que plantea Thoreau en Walden en estos capítulos que están acá. Seguidamente empezamos a desarrollar los capítulos. El primero de ellos es esta cercanía con la naturaleza de parte de la familia protagonista, los Cash. Tenemos 4 subtemas que nos permiten robustecer el capítulo. Evidentemente, el primer aspecto tiene que ver con el entorno natural, donde reina la flora y la fauna. El bosque es el escenario principal, muy bien ambientado en contexto verde. Sin embargo, algunos elementos también de la naturaleza, como al puro principio de la película, como es el encuentro violento entre esta familia con un ciervo, por motivo ceremonial, ¿verdad? De lo que representa este acto de cazar a un animal eh, con cierta presencia de la naturaleza, pues viene a darnos como una pincelada de lo que viene. El elemento agua representa abundancia, pero también es el medio por el cual la familia tiene acceso al aseo personal. Este se realiza sin ningún tipo de aditamento o productos artificiales hechos por el hombre. También podemos agregar, con respecto al entorno natural, que ellos se esfuerzan por ser muy metódicos, muy simplistas, eh, y si en algún momento tienen que acudir a la compra de algo para desarrollarse o para poder conseguir sus productos o saciar sus necesidades básicas, lo van a hacer, pero de forma muy pensada, para no caer en el consumismo. Entonces, en esta parte tenemos esto. Después vemos la inversión del tiempo. Claro que viven ahí y en la medida de lo posible se van a mantener allí hasta que no sea una situación externa. Parte de esa inversión de tiempo tiene que ver con el entrenamiento que ellos realizan, la inversión del tiempo en cultivar el cuerpo de una forma pensada para hacer cuerpos fuertes que puedan enfrentar
eventualidades. Este entrenamiento no solamente es a nivel físico, el cerebro, que también es un músculo y parte del físico, es fortalecido desde áreas del conocimiento como la botánica, totalmente un aprendizaje directamente con la práctica de las plantas, saben encender fuego con rocas, ellos pueden confeccionar su ropa con piel, con la utilización de únicamente un cuchillo, tienen conocimientos de primeros auxilios, ya que viven remotamente, aislados de la civilización, como atender quemaduras y hasta acomodar huesos. Pueden orientarse en la noche, bajo la oscuridad y con la luz de estrellas o la parte cosmográfica, y pueden identificar plantas silvestres comestibles en casos muy extremos de escasez, porque cazan y si no tienen suerte, pues acuden a esto. También hay un entretenimiento, la parte artística está muy desarrollada y acuden a tocar instrumentos. Muchos de ellos son bien conocidos, como la gaita, la guitarra, la pandereta. Sin embargo, algún instrumento fue improvisado utilizando un material básico abundante que es la madera. En este caso, el hijo Relian improvisa un estilo de timbal utilizando su creatividad para poder conseguir la musicalidad. Y otro aspecto importante que a grosso modo del capítulo tiene que ver con, puede agrandar un poquito, espera un momentito porque no veo bien. Ok, con respecto a las necesidades básicas, pasamos a la siguiente diapositiva para desglosar y amarrar estos puntos generales del capítulo, por favor. Ok, como les iba diciendo, lo estrictamente necesario llega a su límite cuando en algún momento ellos van a la ciudad a conseguir lo que no pueden saciar por sus propios medios. La parte de circunstancial tiene que ver con todo esto que les dificulta a ellos poder desarrollarse. Sin embargo, en la mayoría del tiempo, ellos pueden desarrollarse en cualquiera de las áreas de vida sobre un césped, desde realizar sus respiraciones matutinas, meditaciones, el disfrute en familia, todo sobre el escenario verde. Acá también vale la pena destacar la noción de ese primer encuentro sin adentrarme en ello, cuando el punto medio de la película, que es la muerte de la madre, les hace salir de su área de confort, que es el bosque, a tener su primer acercamiento con la ciudad. Y bueno, vemos un pequeño contraste, sin detallar mucho, sobre la supuesta ignorancia que se nota cuando los primos de ciudad ríen el no tener conocimiento de ciertas marcas de calzado, de no saber qué es una consola de videojuego y demás, y el impacto que hay por no tener acceso a ello de los mismos jóvenes de diferentes edades. Y por último, quiero mencionar las excepciones frente a la convicción. ¿Cuándo son esas excepciones? Bueno, en algunas tomas de la película podemos ver que hay algunos utensilios de cocina, algo de plástico, muy mínimo, y la compra de algunos productos industrializados que se salen de su régimen alimenticio o comida pensada como insana, cuando realizan la celebración de Noam Chomsky, y entonces compran un queque que está lleno de azúcar, chocolatado y demás. Entonces esa es la excepción a la regla, porque tienen en su ideal, en su pensar, que su alimentación debe ser lo más sana posible. Ese sería como el desarrollo de este capítulo. Ok, ya en el capítulo 2 se trata sobre la relación de la naturaleza y la lectura, desde lo propuesto por Thoreau en Walden.
que se ve reflejada en la familia Cash. Como ya se mencionó anteriormente, o sea, al inicio de la película nos presenta a la familia Cash de una forma muy relacionada con la naturaleza. Y Ben, el padre de la familia, al igual que Toro en Walden, solamente se acercaba como al pueblo, a lo más civilizado, para comprar cosas que consideraba como indispensable y que no podía obtener propiamente del bosque. Y también se aprovechaba estos momentos para comunicarse, ya sea con su cuñada o con el hospital, donde su esposa se encontraba internada. Entonces, esta familia, antes de la muerte de Leslie, que se llama la madre, entonces vivió una vida pues de unión bastante cercana con la naturaleza, demostrando la belleza de convivir en ella y hasta cierto punto como demostrando que en ella se encuentra lo mayormente necesario. Entonces, al vivir en medio de un bosque, la familia Cash, los jóvenes, no poseían como aparatos electrónicos. Entonces, estudiaban en casa. Los padres, principalmente, le inculcaron a los hijos la importancia de la lectura. No una lectura bíblica, debido a que se desprendieron de esas creencias un poco banales, consideraban, sino de una lectura para el fortalecimiento de los valores morales, un pensamiento crítico y cuestionamiento hacia la sociedad. En ellos también se reflejaba como el hecho de que no celebraban la Navidad, pero sí conmemoraban a este filósofo, si no me equivoco. Entonces, en lugar de celebrar como el nacimiento de una persona que era un referente a una religión, sino entonces se lo hacían hacia una persona ya como más humana y desde un punto más social. Además de que se da también como esa enseñanza de la lectura de la naturaleza para determinar ciertas condiciones y lograr integrarse a ella. Al puro inicio de la película se nos muestra esta integración, como cuando todos los niños se encuentran como camuflados en medio de la naturaleza, ya sea llenos de barro, entre las hojas, en un completo silencio, esperando a que su hermano mayor pues lograse dar el ataque y cazar al venado. La lectura juega un papel súper importante en la vida de ellos, debido a que bueno, su educación se basa en esta lectura en casa, los libros de filosofía, de derechos humanos, aprenden diversos idiomas, igual a base de la lectura, y de muchos temas que usualmente niños o personas de su edad pues ignoran, ya que no son como propios o no se espera que les incumba a esas edades. Toro menciona en Sonidos que el eco es hasta cierto punto como un sonido original, y ahí la magia del encanto. Entonces, hasta de que también va de la mano con lo que es la voz del bosque. Entonces, de alguna manera, se da a entender que el bosque tiene una voz y que se comunica de múltiples maneras. Entonces, uno de los deberes de las personas es escuchar esa voz, intentar leer e interpretar lo que la naturaleza nos quiere decir o nos llega a comunicar. Mariana, ¿podrías pasar la diapositiva? Sí, ahí están los puntos. Y en la película también se aprecia, bueno, pues varias escenas donde la familia está meditando, donde se ven escuchando los sonidos de la naturaleza, los cánticos, y uniéndose a ella intentando interpretarlos. Entonces, Thoreau también menciona que mientras nos limitemos a los libros, aunque sean los más selectos y clásicos, y leamos solo ciertas lenguas escritas en sí mismas, son dialectos. Entonces estamos en peligro de olvidar la lengua que todas las cosas y acontecimientos hablan sin metáfora,
la única que es abundante y modélica. Está hablando así como que la lectura y la lengua va más allá de lo escrito físico y que tiene una relación real y bastante íntima con lo que es la naturaleza. Bueno, y luego llegamos al capítulo 3, ¿verdad? Que nos nombramos naturaleza, lectura y aprendizaje en la forma de vida de la familia Cash, según Walden de Thoreau. Como estaba diciendo Karen, en la familia Cash se da tanto una lectura de textos físicos, libros literarios, ¿verdad? Y una lectura de lo que los rodea, de la lectura del entorno, de lo salvaje, de lo que Thoreau considera más cercano a la humanidad. Y aunque invierten mucho de su tiempo en esta lectura de libros y aprenden evidentemente de ellos, para Thoreau lo que consideraría el mayor aprendizaje o donde vendría el verdadero aprendizaje sería de la lectura de la naturaleza. Entonces, donde se tomaría más bien como lecciones del bosque, por decirlo de una manera. Y que la naturaleza es algo que se debe estar estudiando y aprendiendo de ella debido a pesar y también a propósito de su antigüedad, porque entonces se puede realizar su lectura y así aprender sobre el pasado. Entonces, como vemos, la familia Cash en esta película hace una combinación de los dos tipos de lectura junto con la instrucción de Ben Cash, el padre, y esto complementa todo su aprendizaje. Hay distintas instancias dentro de esta primera parte o porción de la película donde se da esta integración de lectura de libros y lectura de la naturaleza. En esta escena de la que estaba hablando Karen, que se da al puro inicio, donde Bodevan está cazando un ciervo o un venado, él presenta una actitud que podría considerarse una actitud de lectura de la naturaleza porque se está en constante observación, en silencio y en escucha de los diferentes movimientos y actitudes del animal para poder llevar a cabo su cacería. Y no solo él, sino que también el resto de la familia llega a un punto donde están todos en silencio nada más observando y en ese momento están percibiendo todo lo que los rodea y absorbiendo la naturaleza y ahí se podría decir que están leyendo la naturaleza. Además, se denota un aprendizaje y un conocimiento muy amplio de sus entornos, porque para poder haber llegado hasta allá tienen que entender los comportamientos de los animales, diferenciar los diferentes tipos de huellas y diferentes señales y signos que pueden indicar la presencia de un animal, y también los comportamientos que tienen que tener para poder integrarse en la naturaleza. Y en esta escena, ellos no solo son como invitados, por decirlo así, o están dentro de la naturaleza, sino que son parte de la naturaleza, entonces se integran. Y entonces ahí es donde consideramos que la actitud frente a la naturaleza que tiene la familia Cash es esta que refleja su lectura del entorno, la lectura natural, que los posibilita percibir, entender y aprovechar eso que los rodea. Otro punto donde se da esta integración lectura de libros, lectura de naturaleza, porque la otra era más lectura de naturaleza, es el personaje Saya, que es este que vemos aquí en la presentación, que es la hija menor de la familia Cash, que es un personaje muy particular que tiene intereses muy fuertes en temas como la medicina, la anatomía, la biología, pero también rituales que tienen que ver con los huesos de los animales, y entonces ella se nota que tiene un conocimiento muy, muy amplio de los libros, porque tiene un vocabulario técnico muy amplio sobre los diferentes conceptos de los huesos y componentes y partes de los animales, pero esto también lo nutre con su entorno, coleccionando diferentes animales, observando diferentes animales, colecciona las pieles, los huesos y también disecciona algunos de los animales que se encuentran. Entonces, este tipo de conocimiento, de aprendizaje y de crecimiento personal que ella realiza con sus intereses personales se da mediante el entorno o es propiciado por el entorno y la forma de vida que tiene gracias a cómo vive su familia. Y también, como decía Karen, ¿verdad? El tipo de meditación en medio de la naturaleza en un día soleado, que posibilita la reflexión. Entonces, este tipo de condiciones son algunas que Thoreau consideraría óptimas para el verdadero aprendizaje y que esto podría propiciar el autodescubrimiento y autoconstrucción de sí. Pero consideramos que no necesariamente se cumplen todas las condiciones que Thoreau pediría por el hecho de que los niños Cash, bueno, los jóvenes Cash, llevan a cabo todo este tipo de vida, estas actividades y estas acciones por instrucción de su padre. Su padre es el que tiene estas convicciones de vida y los lleva a vivir esta forma de convivir con la naturaleza y aprender de ella.
y verdaderamente aprenden tanto de los libros como de la lectura natural, pero no es algo que realizan por convicción individual o deliberadamente. Entonces consideramos que este tipo de vida podría llevar a la autoconstrucción y autodescubrimiento, como dice Thoreau, si los integrantes de la familia la llevaran a cabo de forma deliberada. Y para concluir, entonces, se establece que la vida de Ben Cash y sus hijos al inicio de la película presenta un fuerte vínculo con la naturaleza y se da la interacción y la interacción e integración en esta. Las condiciones de la familia propician tanto a una lectura de libros como a una lectura que va más allá de lo textual, una lectura natural y del entorno, y que la lectura natural posibilita el verdadero aprendizaje que, según lo planteado por Thoreau en Walden, propicia el autodescubrimiento y la autoconstrucción. En el caso de los hijos de Ben, esta posibilidad se dificulta al no tratarse de un proyecto de vida individual y decidido por ellos, sino algo más inculcado o de cierta manera controlado por su padre. Muchas gracias. Y eso sería por nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Perfecto. Tendríamos unos 4 minutos más o menos para ver si alguien quiere interactuar con el grupo. Bueno, entonces yo tengo un par de cosas que decir. Vamos, bueno, de atrás para adelante. Vamos a ver, me parece, así un punto que me pareció así medular, así que al que había que llegar y que lo llegaron muy bien es el asunto de la convicción del papá como guía. Ahí uno podría discutir, digamos, con la película, qué tanta posibilidad hay y a partir de cuándo de que los chicos de verdad tengan sus propias iniciativas, sus propias... o más bien, ¿cuáles son los alcances de la propia iniciativa en un proceso de formación como el que están llevándose siempre con los chicos, ¿no? En ese sentido, yo creo que por eso es que es tan interesante el personaje del abuelo, el contrapeso que significa para la historia de la película, el personaje del chico que se va con el abuelo, que eso genera una gran tensión en la película. Porque efectivamente lo hace uno preguntarse a profundidad a propósito de algo que plantea la película, que es la autonomía y la confianza en las propias capacidades, ¿verdad? En ese sentido, muy bien señalado eso. Luego, así, por hacer el comentario, me encanta que hayan de verdad... utilizado elementos que realmente son importantes para Thoreau. La naturaleza aparece en Thoreau, ¿verdad? En cada momento. El asunto de la lectura, de leer la naturaleza, de leer el entorno, de leerse a uno mismo, eso maravilloso, maravilloso. Y luego, ahora hablando desde el punto de vista de lo que nos mostraron en la exposición, las diapositivas estaban bien balanceadas entre imágenes y texto, y propició mucho el acompañamiento de la exposición. Entonces, eso quería resaltarlo. Gracias, profe. No, y sí, con eso... a ustedes. Ajá, No, con eso que estaba diciendo de los personajes, ¿verdad? Que luego propician un enfrentamiento con esto de la convicción y su libertad y todo. También yo creo que por eso fue que nos centramos en la primera parte de la película, porque ya después se abren muchas posibilidades como de la propia iniciativa de los personajes, porque en un inicio todo está muy controlado por las convicciones que tiene el protagonista, Ben Cash, ¿verdad? Entonces nos parecía eso muy, bueno, a mí personalmente me parecía muy interesante como el contraste después, pero para hacer ese análisis era más útil, ¿verdad? La primera parte de la película. Claro, y quería llamar la atención sobre algo, nada más algo visual ahí, cuando ustedes mencionan las cuatro variables que integraron en el primer capítulo, ponen en la imagen el entretenimiento. Cabe resaltar
que esa escena que ustedes ponen ahí como entretenimiento es la cremación de la mamá, ¿verdad? Sí, no, no es lo mejor. Profe, ahí quisiera Sí, es intervenir. Eso fue curioso, digamos. Sí, ahí tiene usted razón, era nada más resaltar que existe en la familia intrínsecamente la alegría y la celebración por todo, y la lupa que ellos usan para ver la muerte, el tema de la muerte, lo hacen desde un enfoque alegre. Entonces, Claro. en contexto normativo, ¿verdad? Es un poco extraño ver una No, celebración. yo lo decía porque precisamente el entretenimiento era un funeral, digamos. Pero no, eso en la película queda claro. Y Ajá, ustedes lo señalan bien. Recuerden lo que hacen con las cenizas. Ya, sí. todos en un retrete, adiós mamá, y lo que hacen es jalar la cadena, Y ¿verdad? Entonces, la película también lo asume sin ningún tapujo, digamos, y le quita completamente ese velo de tabú a algo como la muerte de un ser tan cercano como sería una madre. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.